esta ley de educación. Voy a hablar con Chema Garrido. Chema Garrido, bienvenido al tablero y cuéntanos qué está pasando en el gobierno de Ayuso. ¿Podemos hablar ya de una crisis que por primera vez le salpique de verdad o tú crees que esto va a ser también contenido como suele pasar con Isabel Díaz Ayuso? Bueno, Isabel Díaz Ayuso ha empezado el año con mal pie, ¿no? No hay nada más que ver los titulares del día de hoy de Telemadrid, ¿no? La Constitución de 1978, la banda del Peugeot, amañó las primarias, la izquierda vota contra la prohibición del burka, vuelve el AVE a Madrid. Se olvidan de una de las crisis que abren canal al Partido Popular, porque es el enfrentamiento entre dos facciones, entre los que se conocen como los pocholos, que para que quien nos está viendo nos pueda entender, sería el típico grupo que siempre ha combinado política, nuevas generaciones con la empresa privada, algunos le llaman Borja Maris, pocholos también creo que les define muy bien, cayetanos. Y luego estaría el ala más dura, los halcones del PP de Madrid, que aunque resulte increíble, hay varios niveles de alas duras en el Partido Popular. Bueno, pues este enfrentamiento entre los halcones y los pocholos deja unos claros vencedores, que son los halcones, y que al menos de momento se harán cargo de uno de los sectores más importantes y con más negocio de la Comunidad de Madrid, que no es ni más ni menos que la educación. Hay que recordar todos los problemas que tiene la educación pública tras décadas de gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid de forma ininterrumpida, y hay que recordar todo el negocio que se está abriendo en los últimos años en torno a la educación pública. Chiringuitos universitarios, formaciones profesionales privadas que son millonarias, y es en este campo de batalla, en la educación, donde hay un enorme negocio, donde se ha producido esa batalla entre dos almas del Partido Popular con divisiones, porque aquí no estamos hablando de que haya un solo cese, aquí estamos hablando de que diputados son capaces de dimitir frente a un hiperliderazgo de Isabel Díaz Ayuso, que al final se ve debilitada, porque habría en estas dos almas que decía del Partido Popular dos personas muy influyentes. Por una parte Miguel Ángel Rodríguez y por otra parte Algarra, que es el ideólogo de este tipo de los pocholos. Y al final pues Ayuso pierde a uno de sus principales asesores y a uno de los principales estrategas. Lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid es gravísimo, ¿no? Y por eso sorprende más aún el silencio de la televisión pública, que todos los que vivimos aquí en la Comunidad de Madrid pagamos, y que nos gustaría que nos informasen, bueno, de qué ocurre con la educación, de en mano de quién va a quedar la universidad pública, y por qué un partido que gobierna con mayoría absoluta y que tiene un hiperliderazgo, de repente dimiten un montón de diputados. Esto que señalas, Chema, porque claro, por un lado dices hay una pugna ahí porque hay muchísimo dinero de por medio, ¿no? Como muchos chiringuitos en esta materia en educación pública, que por cierto es algo que también podemos ver en el ámbito de la sanidad pública, el modelo Quirón en Madrid, por ejemplo, creo que es una evidencia de cómo opera ese mismo criterio en el ámbito de la sanidad. Pero en este contexto también, Chema, sale lo otro, la otra información que por cierto también le está contando en este momento el Plural, ¿no? Que es este recorte anunciado por la Universidad Complutense nuevamente. Estamos hablando de, en ese mismo contexto vemos que hay tijeretazo. Tijeretazo además notorio, porque estamos hablando de un recorte de 33,18 millones de euros. Es un tijeretazo importante, Chema. ¿Cómo vincular ambas cosas? Aquí está la clave de la cuestión y por qué resulta difícil explicar esto. Cuando yo digo que hay dos almas duras y que uno son dos almas, ¿no? El ala dura, los halcones, y otro los pocholos, no significa que los pocholos hayan apostado por la educación pública, ni que no hayan privatizado la educación, ni que hayan fomentado los chiringuitos universitarios y las FPs de pago de dudosa credibilidad. No se trata de gestionar o de defender esa gestión de los pocholos frente al ala dura, que a mi modo de ver sí que intensificará la acción privatizadora del gobierno de la Comunidad de Madrid. Lo que se trata de poner de relieve, y creo que es la conclusión a la que deberíamos llegar todos, es que el negocio de la educación pública, y hablo bien porque han convertido la educación pública no en un servicio, sino en un negocio, genera tales controversias en un partido que gobierna con mayoría absoluta, que eso acaba canalizando en dimisiones de diputados en un partido que gobierna con mayoría absoluta. Es decir, ¿qué no habrá detrás de ese negocio? ¿Cómo no serán de salvajes algunos intereses para que al final
en plena crisis de la educación universitaria pública en Madrid, salten por los aires dos facciones del Partido Popular y se enfrenten en un área que, desde luego, junto con la sanidad o los servicios sociales, es, sin modo de duda alguno, de las más relevantes para los ciudadanos en su día a día. He estado votando, así que tengo que preguntarte también, Chema, si tú sientes que aquí, en efecto, hay una crisis derivada del dinero y las disputas internas, de ese mismo mecanismo que genera este tipo de proyecto, ¿no? Que hace negocio con los derechos. Pero claro, ¿cuánto hay aquí también de fuego amigo, tú dirías? O intuyes o olfateas, porque claro, hablamos ya de dimisiones a la que es la líder territorial más poderosa del Partido Popular, que es la señora Isabel Díaz Ayuso. Entonces, ¿cuánto aquí surge de que también estas dimisiones nos están mostrando de que algo le está pasando o alguien a lo mejor le está moviendo la alfombra a Isabel Díaz Ayuso? ¿Tú dirías que es tanto así o dirías más bien que no? ¿Serías prudente? Aprendido, lo que llevamos muchos años cubriendo al Partido Popular de la Comunidad de Madrid, es que hay tantos intereses que las guerras internas son salvajes. Lo cual parece contradictorio, porque aquí ha gobernado Cristina Cifuentes. ¿Os acordáis de esa persona que gobernó la Comunidad de Madrid y que era, bueno, también tenía un hiperliderazgo y estaba llamada a ser prácticamente presidenta del gobierno de España porque era de las más valoradas? Y de repente cayó de un día para otro. ¿Os acordáis de Ignacio González, el todopoderoso número 2 de Esperanza Aguirre? Que al final empiezan a aparecer una serie de investigaciones por guerras internas del Partido Popular y cae de un día para otro. Ángel Garrido también fue presidente de la Comunidad de Madrid y acabó en Ciudadanos. Esperanza Aguirre y las luchas que tenía con Alberto Ruiz Gallardón y todos los problemas que tuvo de corrupción. Es decir, si alguien cree que esto es una anécdota, yo creo que se equivoca. No porque tengamos pruebas de que el PP de Madrid se está abriendo un canal, sino porque quienes hemos estudiado la historia y hemos comentado la historia del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, sabemos que de un día para otro, de forma inesperada, pese a que tiene una maquinaria electoral en la Comunidad de Madrid brutal, empiezan a abrir y empiezan a crearse una serie de movimientos que pueden acabar, pues yo qué sé, con Cristina Cifuentes dimitida porque robó un perfume en un centro comercial. Cuidado, porque el Partido Popular de Madrid, cuando entra en guerra, desde luego que dan noticia. Pues estaremos muy pendientes porque noticias no nos faltarán, Chema, ni a la gente del Plural, ni por supuesto al equipo de Canal Red. Chema Garrido, director del Plural, muchas gracias por haber estado con nosotras esta mañana. Os sigo viendo, cuidaros. Buen día.